Hola amigo, no sé si esto está grabando, pero tengo 30 minutos para seguir con mi estudio bíblico que se llama El anticristo será sirio. Eh, Primero voy a repasar las citas bíblicas donde aparece la palabra sirio. Y comienzo a leer. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrón y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas 5 versículos 5 y 6. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. O sea, 11:5. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Osea 14, versículo 3. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Ezequiel capítulo 31, versículo 3. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Isaías capítulo 52, versículo 4. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías capítulo 19, versículo 25. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah, Salmos 38, 33, 8. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Isaías 7:17. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas del río impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Isaías 8:7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Isaías 10:5. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Isaías 10:12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Isaías 10:24. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Isaías 14:24. Bueno, aquí estamos en el tema, el anticristo será sirio, y estamos en el capítulo haciendo el seguimiento a la simiente del mal. Sabemos que la simiente del mal fue sembrado en Génesis capítulo 6, cuando, cuando los ángeles caídos vieron a las mujeres y tomaron a las hijas de los hombres y sembraron la simiente de mal, ya que estos ángeles eran demonios, y sembraron la simiente y la semilla del mal en el mundo, en todo el mundo. Por tanto, Dios quiso limpiar la tierra de la semilla de la cizaña que habían sembrado los ángeles caídos en las hijas de las mujeres en todo el mundo y eh,
castigó a la humanidad con el diluvio universal, al cual sobrevivieron tan solo 8 personas: Noé, su esposa y sus 3 hijos, y la esposa de sus 3 hijos. Luego del diluvio, Cam tuvo un insecto con la esposa de Noé, con su madre, y entonces Noé maldijo al primogénito de Cam, que es Canaán, y todo la descendencia de Canaán fue maldita porque Noé los maldijo. Y entonces, y pero la descendencia, la semilla del mal, la simiente del mal no viene por uno de los hijos de Cam, que es Cus, no Canaán. Entonces Cus engendró a Nimrón, y bueno, Nimrón se casó con Semirame, una reina persa, la reina del cielo, que sale nombrada en la Biblia, en Jeremías, y tuvo un hijo que se llamaba Nimrón, tuvo un hijo que se llama Tamuz, perdón, y y los tres, Nimrón como Semiramis, se hacían, y Tamuz, se hacían adorar como dioses. Ya, este es el seguimiento de las simientes del mal. Entonces, eh, así que llegamos a Daniel capítulo 11, donde encontramos a una sombra y figura, un prototipo del anticristo, que es Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida que, habiendo muerto Alejandro Magno, perdón, su reino fue dividido en 4 partes, en 4 grandes regiones, pero de las cuales 2 son las más importantes, la del norte y del sur. Y para nuestro tema, el reino que no importa es el reino del norte, porque del reino del norte va a venir el anticristo. Entonces, voy a escribir lo que escribí hoy, voy a leer lo que escribí hoy. Reino del norte, de Daniel capítulo 11. Antíoco IV Epífanes, sombra y figura del anticristo. En nuestro seguimiento de la simiente del mal comenzamos nuestro recorrido desde la rebelión de Lucero contra Dios en el tercer cielo, luego el momento mismo en que Dios maldijo a la serpiente, o sea, Satanás, y donde el mundo se dividió en 2 partes irreconciliables por toda la eternidad, en una guerra entre el bien y el mal. Eso fue en Génesis 3:15. Entre los hijos de Dios contra los hijos de Satanás. En otras palabras, entre la simiente del bien y la simiente del mal. Toda la Biblia se resume en una lucha entre estos 2 bandos. Nosotros, que somos de la simiente del bien, tenemos bien en claro que nuestro Señor Jesucristo es el postrer Adán, que vino al mundo a salvar a la humanidad del pecado original. Luego, en nuestro recorrido, vimos cómo el enemigo, o sea, Satanás, envió a sus demonios para que sembraran la cizaña en todo el mundo, según nos cuenta la Biblia en Génesis 6, cuando los ángeles caídos tomaron a las hijas de los hombres y concibieron hijos que tenían la semilla o las simientes del maligno de Satanás, y esta cizaña se esparció por todo el mundo, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces decidió eliminar al hombre de sobre la faz de la tierra por medio de un diluvio universal, al cual solo sobrevivieron Noé, que era varón justo ante los ojos de Dios, con su esposa y sus 3 hijos y la esposa de estos. Pero la simiente de mal ya estaba en las esposas de Cam y Jafet, ya que la genealogía de la esposa de Sem estaba limpia, pues aparece en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en los capítulos anteriores, la genealogía de María. Entonces la simiente, María la Madre de Dios. Entonces la simiente del mal sobrevivió al diluvio universal por medio de 2 esposas de los hijos de Noé. Esto explica por qué siguieron habiendo gigantes como Goliat o los gigantes de Arad en la Biblia posterior al diluvio. Seguimos nuestro recorrido de la simiente del mal con Nimrod, que fue el primer hombre sobre la tierra en rebelarse contra Dios, tanto que quiso construir una torre que llegara hasta el cielo para derrocar a Dios
de su trono y así gobernar sobre todo el mundo a similitud de su padre el diablo. Cus engendró a Nimrod, que se había rebelado contra Dios en el tercer cielo. Luego tenemos que Nimrod se casó con Semirame y tuvieron un hijo Tamuz. Todo esto se hicieron adorar como dioses y los habitantes de aquella época los adoraban como dioses y le levantaban estatuas. Esto está registrado en la Biblia y en los medios seculares. Posteriormente, en nuestro seguimiento a la simiente del mal, damos con Antíoco IV Epífanes, que aparece en la profecía de Daniel, capítulo 11, del versículo 20 en adelante. Este rey Seleucida es sombra y figura del anticristo. Por eso sale nombrado en la Biblia con tanto detalle. Por esta razón debemos seguir la descendencia de este rey y así como llegamos a uno de sus descendientes que se llamó igual que él, Antíoco. Este es Antíoco I Teo de Comanegue. En nuestra búsqueda, llegamos, en nuestro seguimiento de la simiente mal, llegamos a esta persona, Antíoco I Teo de Comanegue, que es descendiente de Antíoco IV Epífanes de Daniel capítulo 11, pero vivió varios años más tarde, ¿ya? Entonces el reino del norte va a venir el anticristo porque así está escrito en la Biblia y el reino del norte es Asiria. Y veamos a las descendencias de este rey Seleucida que tan detalladamente sale registrado en este capítulo 11 del libro del profeta Daniel. Antíoco IV Epífanes gobernó del 175 al 164 a.C. Fue hijo de Antíoco III Mega, que había muerto en Susa tratando de sofocar una revuelta interna. Antíoco IV estuvo como rehén en Roma, donde aprendió y admiró sus instituciones. Su hermano Seleuco IV fue asesinado y Antíoco IV venció a los culpables y ascendió al trono del imperio seleucida. Hizo guerra contra Egipto y lo invadió y logró controlarlo con excepción de Alejandría. Por un tiempo Egipto fue una especie de protectorado bajo el gobierno de Antíoco IV. Vióse obligado de nuevo a invadir el país del Nilo, pero finalmente los egipcios lograron la ayuda de Roma y Antíoco IV se retiró a sus dominios. Trató de impulsar un fuerte proceso de helenización en todo su imperio, fundando numerosas ciudades griegas e introduciendo por todas partes su cultura. Esto trajo problemas con los judíos que habían venido con cierta autonomía desde los tiempos de su padre Antíoco III Mega, y había en Jerusalén dos partidos, uno religiosamente muy conservador y otro favorable a la helenización. Este último pagó una fuerte suma de dinero a Antíoco IV que le permitió construir un gimnasio en la ciudad de Jerusalén para introducir a la juventud en las costumbres educativas griegas. Más tarde, Antíoco IV tomó Jerusalén por la fuerza y mató a miles de judíos o los vendió como esclavos. Impuso su política y prohibió la práctica del culto a Jehová y llegó incluso a levantar un altar aseo olímpico en el templo de Jerusalén. Tuvo 4 hijos. Su sucesor fue Antíoco V Eupator. Luego siguieron a Antíoco, eh, Antíoco, Antíoco Eupator. Dice, bueno, aquí eso, Antíoco VI, Antíoco VII, Antíoco VIII, Grifo, Antíoco IX, hasta llegar a Antíoco I Teo, el rey de Comenagui. Que sus restos están enterrados en el monte de Turquía. Ya, la sucesión de estos reyes no está exacta como sucedió, porque lo acabo de averiguar, eh, pero sí, Antíoco I Teo, rey de Comagene, Antíoco I Teo, rey de Comagene, es descendiente de Antíoco IV Epífanes, rey Seleucida, uno de los reyes Seleucida que se sale nombrado en el Daniel capítulo 11 del versículo 20 al 45. Ya, entonces vamos a leer la vida de la biografía de
de este rey Antíoco I Teo. Este es Antíoco IV Epífanes, que es descendiente de Antíoco I Teo de Comagene. ¿Ya? ¿Por qué estamos? Porque estamos siguiendo la simiente del mal. Antíoco I de Comagene. ¿Ya? Una reliquia histórica, un hallazgo histórico, su nacimiento en el 86 a.C., fallecimiento en el 38 a.C. y sepultura en el monte de Nenrod. Eso es lo importante, que sus restos están en el monte de Nenrod. Su padre fue Mitraes I de Comagene y Laodice VII de Tea. ¿Ya? Tuvo hijos, dejó descendencia. Las ruinas del tumulto funerario de Antíoco Teo, situadas en la cima del monte Nenrún, entraron en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1987. Familia y antepasado y juventud. Antíoco I fue probablemente el único hijo del rey Mitrídates I Calínico y la reina Laodice VII Tea de Comagene. La descendencia de Antíoco era mitad armenia y mitad griega. El padre de Antíoco, Mitrídates, era hijo del rey de Comagene, Sames II Teoceres de Caios. Aunque se desconoce quién fue su madre, el linaje de Mitrídates le relacionaba directamente con los reyes del Imperio Parto y de acuerdo con los hallazgos arqueológicos del monte Nenrut, también era descendiente del rey Darío I el Grande. ¿Ve? Ahí se comprueba por los hallazgos arqueológicos de que este rey Antíoco I Tea de Comagene es descendiente de un asirio, de un rey asirio, Darío I el Grande. ¿Ve? Por su parte, la madre de Antíoco, Laodice VII Tea, fue una princesa greco-siria del imperio seleucida. También por la madre asirios, imperio seleucida. El padre de Laodice fue el rey greco-sirio Antíoco VIII Grifo. Y ese Antíoco VIII Grifo fue descendiente de Antíoco IV Epífanes, que aparece en Daniel capítulo 11. Mientras que su madre fue la princesa griega Ptolomaica y posterior reina siria Trifena, véase Cleopatra VI. De esta forma, Antíoco era descendiente directo del primer rey greco-sirio Seleuco I Nicátor, el primer faraón griego de Egipto, Ptolomeo I Sóter, y el rey griego Antígono I Monotalmos, rey griego, Filimaco de Tracia y del rey griego Antipatro de Macedonia. Todos ellos habían servido como generales bajo el reinado del rey macedonio Alejandro Magno. El matrimonio de los padres de Antíoco formó parte de una alianza de paz entre sus reinos, mientras que su padre había abrazado la cultura griega. Se conoce poco de su juventud. Cuando su padre murió en el año 70 a.C., Antíoco le sucedió en el trono. Se desconoce el nombre de la mujer de Antíoco, sin embargo se sabe que tuvieron 3 descendientes, un hijo Mítades II de Comagene, que sucedió a Antíoco cuando murió en el año 38 a.C., otro hijo Antíoco II de Comagene, que murió asesinado según las órdenes del emperador Augusto en el año 29 a.C., y una hija cuyo nombre se desconoce, que se casó con el rey Orodes II de Partia. Relaciones con los romanos. Mientras la República Romana se anexionaba territorio en Anatolia, gracias a una diplomacia muy hábil, Antíoco fue capaz de mantener la independencia de Comagene. El nombre de Antíoco se menciona por primera vez en el año 69 a.C., cuando el general Lucio Licinio Lúculo llevó a cabo la campaña contra el rey armenio Tigranes II el Grande. Antíoco firmó la paz con el general Pompeyo
en el año 64 a.C., cuando éste invadió Siria. Antíoco y Pompeyo se convirtieron en aliados cuando Marcus Tullius Cicero era procónsul de Sicilia en el año 51 a.C. Antíoco le proporcionó información sobre los movimientos de los partos. Además, durante la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, Antíoco ayudó a este último proporcionándoles soldados. En el año 38 a.C., un legado del triunviro Marco Antonio Publio Ventidio Vaso, tras vencer a los partos, quiso declarar la guerra contra Antíoco y su reino. Marco Antonio y Ventidio se sintieron atraídos por los tesoros y la riqueza de Comagene, pero cuando la declaración del cerco de Comagene y su capital Samosata era inminente, Antíoco firmó la paz con ambos. Monte Nenrud. Aquí tenemos una imagen del Monte Nerudú y ese es la cabeza, la figura, la estirpe de este Antíoco I Teo, descendiente de Antíoco IV Epífanes, ¿ya? Y incluso su descendencia llega hasta al rey Darío, rey de Persia. Estatuas de dioses y tumulto funerario de Antíoco I de Comagene, en la cima del monte Nenrut. Antíoco es conocido por haber levantado el impresionante santuario religioso de Nenrut, Dag o monte Nenrut. Cuando Antíoco era rey, creó un auténtico culto real a sí mismo y se preparó para que lo adoraran tras su muerte. Para ello, Antíoco se inspiró en una forma helenizada del zoroastrismo. Antíoco dejó numerosas inscripciones en griego que revelan numerosos aspectos de su religión y explican el propósito de sus acciones. En una inscripción, Antíoco sugiere que su tumba se coloque en un lugar elevado y sagrado, lejos de la gente y cerca de los dioses con los que se encuentra. Antíoco quería que se conservase su cuerpo para la eternidad. Los dioses a los que veneraban eran un sincretismo de diferentes deidades griegas y persas, algunas de las cuales eran personificaciones del sol, la luna y los planetas. Las monumentales efigies tenían influencias persas y griegas. Las persas se aprecian en las vestimentas, los sombreros y el tamaño colosal de las deidades. Por su parte, las influencias griegas se ven en la representación de los dioses y los antepasados del rey. Las deidades contaban con rasgos y estilos claramente griegos. Antíoco practicaba un tipo de astrología esotérico y sentó las bases para la reforma del calendario, uniendo el año de Comagene, que hasta entonces se había basado en el movimiento de la luna, y el ciclo sótico de Sotis, utilizado por los egipcios como base de su calendario. A partir de esto se puede pensar que Antíoco conocía posiblemente muy bien el hermetismo. Su tumba se construyó de forma que se pudiesen realizar celebraciones religiosas. Cada mes Antíoco tenía dos fiestas, su cumpleaños el día 10 de cada mes y su coronación el día 16. Además, destinaba fondos para los eventos. Los sacerdotes portaban trajes tradicionales persas y adornaban las efigies con coronas de oro como forma de veneración a los antepasados. También colocaban incienso y hierbas, además de realizar sacrificios en los altares. Se invitaba a todos los ciudadanos y sus soldados a los banquetes en honor del ilustre fallecido. Durante las celebraciones, toda actitud reticente estaba prohibida. Los sacerdotes decretaban que la gente debía divertirse, comer y beber vino, aunque se permitía el vino, solo se permitía que se consumiese durante la celebración. Antíoco creó un grupo de mujeres que interpretaban piezas musicales durante los banquetes. Las estatuas del monte Nenrut permanecieron olvidadas durante siglos hasta que en 1883
fueron encontradas por arqueólogos alemanes. Sin embargo, la tumba de Antíoco I todavía no ha sido descubierta. Según la inscripción, aparece que Antíoco fue una persona pía de una gran generosidad. En otra ciudad del reino, Arsamea, se encontraron las ruinas del Palacio Real. Se conoce como Evski Vale o Castillo Viejo. En Arsamea, Antíoco dejó numerosas inscripciones en griego en las que se explica su programa de obras públicas y cómo embelleció la ciudad. Eso es lo que escribí hoy día y ese es el seguimiento que le estamos haciendo a la simiente del mal. ¿Ya? Entonces, hasta y lo voy a dejar por hoy día. Espero que esto esté grabando y no haya estado hablando en vano. Creo que estaba hablando en vano. Está en vano, en vano.